de pleno de hoy, viernes 23 de diciembre de 2016. El motivo de convocarles a este pleno extraordinario y urgente es la aprobación definitiva del presupuesto general del Ayuntamiento de Los Barrios y la plantilla de personal para el ejercicio 2017. Como ustedes saben, estamos en tiempo y forma de poder ponerlas en valor y en vigor los presupuestos el 1 de enero del 2017, como así la normativa aconseja y como es perceptivo de cualquier administración pública local que tenga intención de cumplir con la normativa y de continuar los trámites administrativos dentro de lo razonable. Creemos que como ayuntamiento pues damos una seriedad bastante importante a esta administración y como equipo de gobierno cumplimos con nuestra responsabilidad de gestionar los recursos públicos municipales y concretamente en el día de hoy tenemos dos alegaciones a los presupuestos aprobados anteriormente y publicados en el Boletín Oficial de la provincia, que hubiesen sido estos presupuestos aprobados definitivamente sin la presentación de estas alegaciones, pero una vez presentados, pues el Pleno debe resolverlas y elevar a definitivo, si así lo considera oportuno, el Pleno esta propuesta de aprobación y resolución de alegaciones. Creo que la urgencia de la propuesta está más que ratificada en el interés público que tiene este ayuntamiento de cumplir estrictamente con la normativa y con los plazos y también, bueno, pues también está justificado dentro de la semana que nos viene, las fiestas en las que estamos y las dificultades que tendremos para la publicación de este acuerdo plenario, si se produce en el sentido que se propone en el Boletín Oficial de la provincia para que los presupuestos sean definitivos y entren en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, en este caso el 31 de enero, el día 1 de enero del 2017. Así pues, vamos a proceder a votar el punto primero, ratificación de la urgencia de la convocatoria de la sesión extraordinaria y urgente del Pleno. Votos a favor. Unanimidad de la corporación presente. Excusamos la asistencia del concejal Evaristo Delgado por motivos personales. No lo he dicho al principio. Punto segundo, aprobación definitiva del presupuesto general del Ayuntamiento de Los Barrios y la plantilla de personal para el ejercicio 2017. ¿Alguna intervención en este punto? Señor Castillo, tiene usted la palabra. Buenos días y aprovecho para desear felices fiestas a toda la corporación. Respecto a las alegaciones, comentar un par de puntitos. El primero respecto a la alegación que hace Comisiones Obreras. Es algo que nosotros ya en su día se debatió con el debate de la RPT, que es algo que nosotros advertimos y comentamos que no se contemplaba en ese documento. Esa serie de puestos de trabajo y que nosotros considerábamos que era una anomalía importante. Y respecto al Partido Socialista, que es el grupo político que presenta las alegaciones, nos gustaría hacer un par de preguntas y quizás extendernos un poco más en nuestro segundo turno de palabra, después de escuchar su defensa de las alegaciones. Nos gustaría saber si las alegaciones que ustedes presentan se presentaron en su día para la negociación de los presupuestos o si no se presentaron y han sido a posteriori. Y también, pues, esto ya no es tanto una pregunta, sino una apreciación, ¿no? Que entendemos que si se quisiera aprobar estas alegaciones, dado cuenta de que seguramente el equipo de gobierno va a rechazarlas, hubiera sido importante para abrir un diálogo con el resto de fuerzas políticas para intentar menos alcanzar un consenso que hubiera permitido tener el máximo de apoyos a la hora de presentarlo, habida cuenta que seguramente, pues, bueno, seguramente casi seguro tenga el voto contrario del equipo de gobierno. Nada más. Sí, más intervenciones. Señor Puerto, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Desde el Grupo Socialista, lógicamente, vamos a votar en contra de desestimar las alegaciones y de aprobar definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento, puesto que la gran mayoría de las alegaciones presentadas han partido desde este grupo y parten también, con lo cual, en coherencia, votaremos en contra del único punto de este pleno y también presentamos las alegaciones en coherencia con nuestro posicionamiento y nuestro punto de vista expresado en el pleno de los presupuestos. Consideramos que nuestras propuestas, que nuestras alegaciones y sugerencias que hemos presentado, unas 30 alegaciones y sugerencias en definitiva que hemos presentado para estos presupuestos, son unas propuestas lógicas, son unas propuestas constructivas y que intentaban modificar los presupuestos para mejorar el servicio público a los ciudadanos. Ese ha sido el sentido del Partido Socialista, ese ha sido el sentido del trabajo del Partido Socialista
Socialista, y así lo seguiremos haciendo, señor Castillo. En cuanto a la última alegación, la que presentamos como número 23 de las 23 principales, nos reiteramos, y además una alegación en la que hemos coincidido en el sentido del otro alegante que han tenido estos presupuestos, concretamente una de las fuerzas sindicales de este ayuntamiento, nos ratificamos en lo mismo, que vemos que en los presupuestos de 2017 observamos como nuevamente se podría estar incurriendo en la vulneración del artículo 126.1 y punto 4 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. En el sentido de que en el capítulo de gastos dedicados al personal vemos que siguen sin estar incluidos todos los trabajadores de personal laboral de este ayuntamiento, al no contemplarse un año más los emolumentos del grupo de empleados públicos procedentes de la subrogación de una antigua empresa municipal. Como vemos que se puede seguir vulnerando ese artículo legal, como vemos que se pueden seguir vulnerando las leyes, y como aprobar un texto y aprobar un documento en el que se podría estar incurriendo en alguna irregularidad o alguna ilegalidad también puede tener sus consecuencias, pues evidentemente vamos a votar en contra para no caer en ningún caso supuesto de prevaricación. Muchas gracias. Señora Conchi, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Bien, varias cuestiones en cuanto a la respuesta a las dos alegaciones que se han presentado por parte de Comisiones Obreras y del Partido Socialista. Empezaré contestando a las que presenta el sindicato Comisiones Obreras. Y yo creo que la alegación es clara, es decir, es incierto lo que plantea Comisiones Obreras. Sí existe un anexo de personal que viene con los presupuestos, y así lo dice el informe de intervención, emitido el 31 de octubre de 2016. Anexo de personal que omite el colectivo de trabajadores referidos, en tanto en cuanto sobre los mismos no existe un acto administrativo ajustado a derecho que los reconozcan como integrantes de esta plantilla de personal de nuestro ayuntamiento, más allá de la firma de un acuerdo de subrogación firmado por Ayuntamiento y Central Sindical UGT, Iniciativa a los Barrios. Declarado nulo en virtud de expediente de revisión de oficio dictado con dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, dictamen 563/2013, de fecha 30 de julio de 2013, considerando procedente la declaración de nulidad de citado acuerdo. Todo ello sin perjuicio de que los trabajadores pues, reciban sus emolumentos por el trabajo que realizan. Esta misma alegación ha sido presentada también por el Partido Socialista en el punto suyo número 23. Y como digo, al final con el tema de los subrogados, lo hemos dicho muchas veces, no es la primera vez el tema de los subrogados, y hay que también considerar que se habla de personal indefinido y también es un término falso el que utiliza Comisión Obrera. No es personal indefinido, es personal subrogado, que es otra modalidad, y ustedes conocen su situación, los antecedentes y demás. Ya lo hemos dicho 1000 veces, en vez de poner zancadilla, se podría aprobar definitivamente la RPT y poder modificarla para, aunque sea de forma provisional, poder este personal adscribirlo a las plazas que se creen. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a las propuestas que presenta el Grupo Municipal Socialista, hay que tener dos cuestiones importantes. Es decir, como alegación realmente solo hay una, que es la número 23. De la 1 al 21, ambas inclusive no son propiamente alegaciones, sino más bien sugerencias. A este respecto, antes de entrar en cuestiones de fondo, de las cuestiones que se han planteado en esta sugerencia, que tienen tal condición o que la hayan intentado incluir dentro del apartado C del artículo 172 del Real Decreto /2002-2004, de 5 de marzo, varias cuestiones importantes. La primera, o sea, todo como creo que no sé si es el tercer presupuesto o cuarto, me falla la memoria, que se ofrece, yo creo que es el tercero que se le ofrece a la oposición negociar los presupuestos. Cada uno es en su capacidad o en su criterio, tiene la oportunidad de venir y sentarse con nosotros a negociar los presupuestos. Últimamente, bueno, o por lo menos las dos últimas veces, recuerdo que solo ha sido Partido Popular y el Grupo Local, si se puede, de los barrios, la agrupación de electores, los que han venido a negociar los presupuestos, y el Partido Socialista nunca se ha presentado. Y yo creo que además hubiese sido una buena oportunidad de que el PSOE se hubiese acercado a esta mesa, estas sugerencias que presenta en forma de alegaciones, pues que lo hubiese presentado en esa mesa. Y además hubiese sido importante por varias cuestiones, fundamentalmente porque a veces, no siempre, se hacen actos con cierta maldad, y no porque se sea malo, sino porque hay veces que el desconocimiento nos lleva a situaciones de cometer errores o maleficencias, ¿no? Y uno lee el documento del Partido Socialista
y intentando además hacerlo en un tono que yo creo que acorde con la fecha que estamos, sin entrar en historia de agravios ni de enfado, es que nada más que el primer planteamiento de ingresos ya es un error en sí mismo, es decir, se parten de unas premisas, de una base que son totalmente erróneas. Entonces, si uno en el análisis empieza mal, pues el resultado ya se puede interpretar lo que a uno le dé la gana. ¿Y por qué les digo esto? Primero porque, como dice el propio documento de plan general, de documento de presupuesto, la ZO9 se considera independiente, está dentro de los presupuestos, pero la condición de superávit no está condicionada a la venta no de la ZO9, con lo cual no se puede considerar que es un ingreso que puede ser o no fallido que condicione el gasto. Es decir, el presupuesto, ingreso y gasto está ajustado sin la ZO9, que si la ZO9 se vende, efectivamente va a provocar un ingreso importante y un superávit en torno al 90%, como dicen ellos. Cuestiones también importantes que yo creo que son errores de base, de no haberse estudiado los presupuestos o de haber interpretado mal, es, por ejemplo, la partida de 1.700.000 euros en asesoría jurídica. No es que se vaya a gastar 1.700.000 euros en asesores jurídicos, es que hay que contemplar el posible pago de una sentencia y se incluye en esa partida, pero no es para personal, es para pago de una sentencia. O también, creo que también un argumento que no tiene mucha consistencia y que es un argumento que se podía haber hablado y se hubiese entendido perfectamente, es la partida, por ejemplo, destinada a urbanismo en asesoramiento, de 462.000 euros. Ustedes saben, se lo anticipé también en el presupuesto anterior, en el pleno del presupuesto anterior, que una cuestión importante que teníamos que resolver en un futuro inmediato, porque es muy importante para todos, es el plan general. Ustedes saben que la situación del plan general es la que es, lamentable, crítica, un error a todas luces, que hay que terminar de solucionar. Les comenté además que afortunadamente, con una nueva jefa de servicio en la delegación de Cádiz, pues parecía que estábamos en la fase final y que en breve, podríamos tener una resolución ya definitiva sobre el mismo. ¿Por qué se contemplan estos 462.000 euros? Pues se contemplan porque si una vez que seamos capaces de resolver el documento tenemos la oportunidad de hacer un plan general nuevo, pues esta es la posibilidad. Ustedes hablan de que hay personal suficiente, yo creo que no hay personal suficiente y además el personal que hay, que evidentemente es cualificado, no puede dedicarse a hacer un plan general. Un plan general es un instrumento muy complicado que necesita personas en exclusiva dedicadas a ello. Y el personal municipal tiene otras funciones o tienen ya una función encomendada que no pueden dejar, porque son servicios públicos, para atender el plan general. Entonces, no es una partida que se haya creado de una forma por querer. En fin, y hay muchas cuestiones, ya incluso en la cuestión del gasto, que ahí ya no entro. Yo creo que los presupuestos están perfectamente justificados, los ingresos y los gastos, además lo dice también el informe de la intervención. Lo demás son interpretaciones políticas. Yo creo que los presupuestos, ya lo dije en el anterior pleno, y no es una cuestión de vanidad, es decir, los presupuestos los hace el equipo de gobierno, que es el que vota a los ciudadanos, que normalmente coincide con la lista más votada, y además creo que además también presentar las alegaciones o presentar esta sugerencia sin haberse sentado previamente a negociarla, pues también me parece un error. Después podemos llegar a más o menos de acuerdo, no tiene por qué, hombre, lo suyo sería que llegáramos a entendimiento, pero bueno, con el grupo municipal así se puede. Se ha negociado en un buen clima, hemos llegado a más o menos acuerdo, nos han votado a favor o no, con el Partido Popular una cosa parecida y yo creo que esa es la herramienta previa a hacer estas cosas, por lo menos sentarnos y que podamos hablar del fondo de las cuestiones y que tengan ustedes un conocimiento de realmente por qué se hace y no interpreten que es que vamos a hacer no sé qué, que vamos a hacer no sé cuánto y son comentarios que no se ajustan a la realidad. Nada más. Sí, segundo turno de intervenciones. Señor Puerto, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Mire usted, señor Alconchel, la forma que ha tenido el Partido Socialista de presentar sus propuestas, como las presentó en el Pleno de los presupuestos, donde se tienen y se deben debatir públicamente la postura, el posicionamiento de cada uno de los grupos en cuanto al presupuesto que propone el Gobierno local de turno, yo creo que ha sido una posición lógica y legítima. Venir aquí a este pleno a exponer nuestra opinión, a exponer nuestras sugerencias, a exponer nuestras críticas y hacerlo
en el ámbito donde reside la soberanía local, que es el pleno de esta corporación, y además hacerlo de forma pública para que todos los vecinos que quieran, ya sea in situ o ya sea a través de la publicación de esta sesión, puedan verlo. Y así lo hicimos. Y después, como evidentemente no nos aceptaron nuestro punto de vista, estaban en contra de nuestro punto de vista, legítimamente hemos presentado, en base a ese posicionamiento que teníamos, un documento que ha sido las alegaciones y sugerencias que hemos realizado sobre este presupuesto. Yo no voy a entrar ya, usted distinga de alegaciones y sugerencias lo que usted buenamente quiera, eso ya también queda también a su criterio. Nosotros, además de la última, en la que también nos hemos referido, especialmente en el día de hoy, yo creo que el resto también están amparadas dentro del artículo 172.2c del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, en el que se dice que se pueden presentar esas reclamaciones contra el presupuesto por ser de manifiesta insuficiencia a los ingresos en relación a los gastos presupuestados o, y en esa oración subordinada también nos referimos, o bien de estos con respecto a las necesidades para las que esté previsto. Hombre, y viendo que en estos presupuestos se demuestra que ustedes tienen la intención del año que viene gastar más dinero en temas judiciales que, por ejemplo, en limpieza de este municipio, como ya dijimos en el Pleno de los Presupuestos y como hemos dicho en nuestras alegaciones, con los problemas de limpieza que está teniendo manifiestos este municipio, y así lo están reclamando y lo han venido reclamando durante el último año diferentes vecinos de diferentes partes del término municipal. Pues mire usted, y no voy a empezar ahora a decir toda la relación de nuestras alegaciones, porque ya digo, ya las dijimos donde las teníamos que decir públicamente en el Pleno de los Presupuestos, y así también las hemos expuesto públicamente también a través de los medios de comunicación. Pero ese, por ejemplo, es una muestra del sentido que han tenido nuestras alegaciones y de la legitimidad que tenemos a la hora de presentarlas. Bueno, usted, señor Alconchel, de cómo presentaban ustedes y cómo y cuándo, etcétera, etcétera, cómo presentaban ustedes las alegaciones, yo creo que usted, precisamente, que formaba parte de la presentación de las alegaciones en su época de oposición, yo creo que usted podría hablar mejor que nadie. Pero creo, como digo, que hemos actuado de una forma absolutamente legítima, absolutamente transparente, amparados por lo que rige la ley en nuestra labor de oposición y, además, buscando el interés de nuestros ciudadanos. Y así lo hemos hecho durante este 2016 y lo haremos también durante el próximo 2017. Y ya se lo dije también, y con esto voy a ir terminando, ya se lo dije también en ese pleno y se lo vuelvo a repetir ahora, en cuanto a ese 1,7 millones que usted dice que van a dedicar, que dentro del capítulo de asesoría jurídica, que también lo contemplan para el pago de una sentencia. Pues mire usted, si lo contemplan para el pago de sentencias, lo podrían haber incluido en la partida en la que ya tienen prevista el pago de sentencias, que es de 1,2 millones de euros. No entendemos y seguimos sin entender por qué esconden ese supuesto pago de sentencias en un capítulo que dice textualmente el coste de asesoría jurídica externa, en vez de utilizarlo dentro o engordar ese capítulo que tienen destinado al pago de sentencias de 1,2 millones dentro de su propio presupuesto. Nosotros las críticas que hemos lanzado no nos las hemos inventado, vienen a raíz del análisis del propio documento que ustedes nos presentaron. Muchas gracias. Señora Conche, tiene usted la palabra. Sí, muy bien. Bueno, por contestar algunas cuestiones que usted vuelve a plantearme, es que nosotros no criticamos que sea legítimo, no criticamos la actitud, que en el sentido de que usted, cuando vengan a los plenos, presenten alegaciones o sugerencias, o modificaciones, enmiendas, etcétera, etcétera. No es eso lo que criticamos es que, a diferencia, y ha hecho un punto en el que usted me ha mencionado con el tema del pasado, ojalá no hubiesen dado a nosotros la oportunidad de sentarnos a negociar los presupuestos. Nunca nos lo ofrecieron del equipo de gobierno. Entonces, yo creo que es la gran diferencia entre ustedes y nosotros. Es decir, nosotros le ofrecemos la oportunidad de sentarse. Eso no le condiciona a usted que luego nos tenga que votar a favor. Y aquí hay ejemplos de que no nos tienen que votar a favor. Pero eso permite, entre otras muchas cosas, saber realmente el fondo de muchas cuestiones. Que yo creo que le podría usted preguntar a otros portavoces si realmente hay algunas cuestiones que ellos plantean, en las que podamos incluso no estar de acuerdo, si nuestro posicionamiento es lógico o no es lógico. Como digo, han perdido una oportunidad y, como digo, hombre, alegaciones como tal, no es porque yo lo diga, no lo digo yo, sino lo dice el documento realmente son sugerencias de la 1 a la 22
y estrictamente hablando de derecho, solo sería alegación la número 23, pero no porque es un criterio mío personal, sino porque lo dicen los técnicos. Y, hombre, en cuanto a su preocupación por el estado de ingresos, dos cuestiones. Sí, el informe yo creo que también de intervención es claro en ese sentido, pero yo creo que también hay que ver las trayectorias, ¿no?, de los ejercicios anteriores de este equipo de gobierno, ¿no?, que en donde todos dan superávit, con lo cual nuestras previsiones no tienen que ser, no están falta de realidad, sino que yo creo que son bastante realistas. Intentaremos, como hemos hecho en estos últimos 4 años, pues que las cuentas den superávit. Por lo tanto, ahí no tiene tampoco mucho sentido de ahondar, porque yo creo que la trayectoria nos avala. No es cuestión de sacar un listado ahora de los resultados económicos de los anteriores ejercicios, pero eso usted lo conoce. Entonces, yo creo que el error está, como digo, en, 1, no sentarse a negociar, número 2, interpretar bien las cosas, ¿no? Digo, las interpretaciones que ustedes hacen de los impresos y de los gastos, la mayoría no están hechas de un análisis económico, fundamentalmente, sino de interpretaciones que ustedes hacen en política, ¿no?, que también son razonables, pero como ustedes también saben, y como les he dicho antes, los presupuestos les corresponde realizarlo el equipo de gobierno. Y, como digo, insistiendo, y para no repetirme más, espero que el año que viene cambien su actitud con respecto al equipo de gobierno y al menos tengan no sé cómo llamarlo, de sentarse a negociar con nosotros, que probablemente muchas de las cuestiones que ustedes plantean, muchas de las cuestiones estén incorporadas en el presupuesto. Nada más. Creo que está suficientemente debatido este asunto de vital importancia y me gustaría destacar algunas cuestiones que se han dicho durante el debate y que creo que son importantes. No voy a bajar la pantalla porque me parece que ya lo hemos hecho muchísimas veces, pero sí voy a hacer referencia a muchas de las cosas que ya hemos dicho anteriormente. Aunque es muy ilustrativo ver los gráficos con los cuadros comparativos de cuando se gestionaba este ayuntamiento por parte del Partido Socialista y cuando se gestiona económicamente por parte del Partido Andalucista desde el 11 de junio del año 2011. Además, hay algo que coincido 100% con lo que ha dicho el señor Alconchel, y es que la predisposición de este equipo de gobierno a mejorar los documentos oficiales de este ayuntamiento y uno de los documentos más importantes durante el año económico sigue estando abierta desde el principio. Yo creo que quizás el señor Puerto en esa época estaba en la televisión y no estaba pendiente, como era la televisión local, no sacaba las noticias de la oposición, pero nunca vino la televisión de los barrios a grabar cómo los concejales del partido andalucista en las Navidades del año 2003 estábamos en este salón de pleno copiando a mano los presupuestos porque nos negaban la copia de los presupuestos de este ayuntamiento. Y nos pegamos todas las Navidades de ese año 2003 copiando literalmente a mano, bueno, que lo tenemos archivado en la sede del partido andalucista, se la podemos enseñar cuando usted quiera, cómo teníamos que copiar hasta las partidas económicas. Y ustedes desde la oposición este año han contado hasta con un anticipo del borrador de presupuesto en Junta de Portavoces y dicen está terminado el expediente. O sea, hay grandes diferencias hasta en las formas. Y es una barbaridad que el señor Puerto hable de ilegalidades cuando el mayor latrocinio que se ha cometido en este ayuntamiento ha sido la gestión del Partido Socialista a lo largo de los años en materia económica. Un latrocinio absolutamente horroroso que tendremos que pagar los ciudadanos de este municipio en el futuro, y no nosotros, sino también nuestras generaciones venideras. Como, por ejemplo, el ejemplo más simple y más sencillo, como del año 2007 a 2011, con los presupuestos que también hacían los señores del Partido Socialista, generaron un boquete de 40 millones de euros en este ayuntamiento. Y con estos presupuestos, a los que nunca nos han votado a favor, ni esperamos que lo hagan, porque está claro que tienen una confrontación absoluta con este ayuntamiento, y yo creo que ya con el pueblo, hemos conseguido en estos últimos 5 años 7 millones de euros de superávit. Y creo que eso es una noticia que hay que destacar. Pero además, superávit consecutivo. Superávit consecutivo. Y se atreve a decir prevaricación. ¿No es más prevaricación hacer unas cuentas generales que generen 40 millones de euros en 4 años en este ayuntamiento? ¿O no es prevaricación lo que hizo el Partido Socialista sin presentar la cuenta general de este ayuntamiento desde el año 97 hasta el año 2011? ¿Eso cómo se llama? Si cualquier ciudadano se le ocurre no rendir cuentas ante la Seguridad Social o ante Hacienda, o no cumplir con sus obligaciones tributarias, estaría perseguido inmediatamente. En este ayuntamiento, los que gobernaron este ayuntamiento hicieron auténticos horrores y no cumplieron con sus obligaciones tributarias ni también fiscalizadoras y de transparencia.
¿No es prevaricación también prorrogar presupuestos? Porque este ayuntamiento ha tenido los presupuestos prorrogados 2 ejercicios económicos consecutivos y eso lo hizo el Partido Socialista. Nosotros hemos aprobado todos los años nuestros presupuestos y aquí están los números y aquí están los resultados. Es evidente que hagamos lo que hagamos, los señores del Partido Socialista no están contentos, pero es que no lo hacemos para que ellos estén contentos, lo hacemos para que el ciudadano del municipio de Los Barrios esté contento con nuestra gestión. Esa es nuestra obligación, es nuestro deber. No es satisfacer la voluntad del Partido Socialista, para nada, sino la de los ciudadanos del municipio de Los Barrios, que son los que nos eligieron en las urnas por segunda legislatura consecutiva y son los que tienen que valorar en las urnas nuestro trabajo. Y después una cuestión evidente, y lo digo con total conocimiento de causa. Yo he estado en la oposición como concejal y he tenido en un año un pleno ordinario. Y esa ha sido la época del Partido Socialista. No había interés en que se celebraran plenos en este ayuntamiento. Pues este año 2016, que está a punto de concluir y que en lo que nos da poco más de una semana, hemos celebrado 19 plenos, 19 sesiones plenarias en este salón. 12 ordinarias, 5 extraordinarias y 2 extraordinarias y urgentes, concretamente contando la de hoy. Yo creo que la mejor fórmula de demostrar que estamos convencidos de la participación de los asuntos de todos los ciudadanos a través de sus representantes elegidos en las urnas, mejor imposible que reunir al Pleno y dar cuenta de nuestra gestión día tras día, que creo que además lo estamos haciendo como nos corresponde. Es curioso cuando se dice gratuitamente, es que ustedes presentaban alegaciones. Sí, pero presentábamos alegaciones con conocimiento de causa. Cuando en este ayuntamiento se gastaba en publicidad 1,5 millones de euros al año. Eso sí que son auténticas barbaridades. Y, hombre, alegaciones donde decíamos que no teníamos dinero suficiente para poder hacer frente a los gastos que ellos estaban aprobando. Y así está el resultado. Menos 40 millones de euros en 4 años. Menos 200 y pico millones de euros que llevamos desde que entró a gobernar el Partido Socialista en los últimos años. Otra cuestión importante, que además creo que hay que hacerlo constar. Fíjense ustedes lo que es presupuestar. Presupuestar es presuponer lo que vamos a gastar durante el año 2017. Pues ya les puedo afirmar, hoy les puedo afirmar, no lo podía hacer antes porque estábamos pendientes de la ampliación del Fondo de Ordenación de 2016, pero hoy les puedo afirmar que este 1 millón de euros que dice el señor Puerto que vamos a dedicar a externalizar la asesoría jurídica, que evidentemente es una mala interpretación, no sé si provocada por alguien o por otros intereses oscuros que pueden existir, no lo sé, no, lo desconozco, pero desde luego vaya tristeza que parte de la oposición de este ayuntamiento no conozca cuáles son los trámites. Ellos son los que quieren gobernar este pueblo. Pues no sé cómo piensan decir o cómo piensan hacer las cosas si no se presupone que las partidas judiciales de sentencias firmes se incluyan en los presupuestos. Es curioso porque precisamente estaba incorporado en los presupuestos este 1,5 millones de euros de sentencias judiciales y no lo vamos a tener que pagar en el año 2017, porque el Fondo de Ordenación nos va a dar dinero para pagar ese 1 millón de euros el día 30 de diciembre de este año, por lo tanto estará liquidada esa deuda y tendremos el ingreso a través del préstamo con el Fondo ICO y podremos pagarle la sentencia de los salarios de sustentación del Juzgado de lo Social el próximo 30 de enero. No van a tener que esperar a que todos los meses paguemos unos 150.000 euros que estábamos pagando de este tipo de sentencia de salario de sustentación. Es decir, que si hay previsto un superávit en los presupuestos del ejercicio 2017 de 7 millones de euros, ya podemos decir que el superávit puede ser hasta de 8 millones de euros. Si vendemos la Z9, si no la vendemos, tendremos 2 millones de euros de superávit. Porque ese millón que había previsto de sentencias judiciales no tendremos que gastarlo. Pero me aventuro más todavía. Las peores expectativas de resultado económico del año 2016 son de un superávit de 1 millón de euros. Las peores expectativas, o sea, que puede ser más. Todo depende de cómo termine el cuadro de las cuentas en las próximas semanas de enero. Yo creo que eso es demostrar que lo que estamos diciendo por escrito en los presupuestos lo cumplimos después con la gestión. Y por último, el tema que quizás
bueno, pues ha tenido más repercusión porque son dos alegaciones, una de Comisiones Obreras y otra del Partido Socialista, es la inclusión del personal subrogado en la plantilla del Ayuntamiento y los presupuestos generales del Ayuntamiento. Yo voy a hacer una reflexión bastante importante. Es decir, el señor Puerto nos acusa de ilegalidades y de prevaricación. Y meter a deo a 50 y tantos trabajadores a través de un convenio que se ha demostrado que es nulo a través del Consejo Consultivo de Andalucía por una alcaldesa del Partido Socialista, ¿cómo se llama? ¿Eso cómo se llama? Porque ¿qué proceso de selección siguieron esos 56 trabajadores para entrar en este ayuntamiento? Igual el mismo que el señor Puerto tuvo en la televisión de los barrios. Me gustaría saberlo. ¿Por qué esos ciudadanos tuvieron el derecho de entrar a trabajar en este ayuntamiento y no los 3.000 desempleados que tenemos en los barrios? Son reflexiones que quizás con estos días que tenemos por delante nos pueden hacer pensar y a lo mejor cambiar la actitud tan negativa que se tiene con buscar soluciones a los problemas de este ayuntamiento. Este equipo de gobierno ha cumplido su palabra y está dando resultados con, como no puede ser de otra manera, con los números. Yo invito a Comisiones Obreras, que además hay un representante aquí en el salón de pleno hoy, creo que además que es firmante de la delegación, invito a que se abra un periodo de reflexión y que se dialogue con este equipo de gobierno que hasta ahora ha cumplido perfectamente al 100% con lo que estamos prometiendo. No tenemos ni un acto administrativo legal que diga que el personal subrogado forme parte de la plantilla. Y a lo mejor con estas alegaciones y con tanta presión como ustedes están ejerciendo, nos obligan a tomar decisiones que no queremos tomar y que no tenemos intención ninguna de tomar. Y que seguramente no le iban a gustar a ninguno de ustedes. Así que yo les invito a que se dejen ya de guerras esquinistas innecesarias y vengan a negociar con nosotros. Pero con la apertura absoluta de mente, no con las rencillas del pasado y con las historias absurdas y oscuras que se vienen heredando en este ayuntamiento año tras año y gobierno tras gobierno, y no sé con qué oscuros intereses. Dedíquense, por favor, a defender los intereses de los trabajadores. Y aquí estamos abiertos nosotros a esa postura cuando ustedes quieran. Lo llevo diciendo mucho tiempo. Simplemente hay que saber escuchar y también leer entre líneas. Si ustedes quieren solucionar el problema de los subrogados, aquí estamos dispuestos a hacerlo. Cuidado, que si no lo hacemos a tiempo, igual nos encontramos con otras resoluciones futuras que no les va a gustar a nadie. Y aquí están los intereses de los ciudadanos de los 24.000 ciudadanos del municipio de Los Barrios, no los de 50, ni 30, ni 56. Todos y cada uno de los ciudadanos del municipio de Los Barrios tienen los mismos derechos, independientemente del sindicato donde estén o del partido político al que pertenezcan. Con esto quiero decir que la aprobación de estos presupuestos es un ejemplo más del interés que tiene este equipo de gobierno de solucionar los problemas del Ayuntamiento de Los Barrios y, por ende, de los ciudadanos de este municipio. Nuestra obligación es prestar servicios públicos, como dice la normativa, y como intentamos hacer de la mejor manera posible. 5 años después de entrar a gobernar este pueblo, yo puedo garantizar y puedo afirmar que el 2016 ha sido un buen año. Hemos seguido manteniendo los servicios públicos básicos, seguimos dando soluciones a los problemas de los ciudadanos y seguimos afrontando la peor situación económica con diferencia en un ayuntamiento en todo el Estado español. Con la deuda que tenemos que seguir haciendo lo posible y lo imposible para gestionar este pueblo. Y en eso no nos duelen prendas y vamos a seguir trabajando en el futuro sin ningún tipo de duda. Y si no, les invito a que vean ustedes cuál es el resultado económico de estos presupuestos que estamos presentando y aprobando hoy del 2017 y miren ustedes también el ejemplo que podemos dar con los presupuestos del año 2016. Por último, destacar, como no puede ser de otra manera, que para nosotros es un placer gobernar este pueblo y prestar servicio público como lo intentamos hacer de la mejor manera posible y con resultados positivos para el futuro de Los Barrios. Suficientemente debatido este asunto, procedemos a la votación del punto segundo orden del día, aprobación definitiva del presupuesto general del Ayuntamiento de Los Barrios y la plantilla de personal para el ejercicio 2017. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueban los presupuestos general del Ayuntamiento de Los Barrios y la plantilla de personal para el ejercicio 2017 con 9 votos a favor, 8 votos en contra y 3 abstenciones. Antes de levantar la sesión, creo que no tendremos más plenos esta semana, este año,
Sí les indico que el día 30 celebraremos las comisiones informativas para tener tiempo suficiente de la convocatoria y que no tengamos que ir a las prisas en la semana siguiente con todas las fiestas que tenemos de por medio. Y sí desearles a todos que el año 2017 sea un año mejor para nuestro pueblo. En eso sí que les invito a que participemos todos juntos y veamos con amplitud de mira el mañana de nuestro municipio y que el 2017 sea un año importante más para seguir creciendo y si es entre todos, mejor. No sé si las fiestas estas les servirán a algunos para olvidar el odio y el rencor, pero si sirve de algo y les puede influir, pues bienvenidas sean. Que pasen ustedes unas felices fiestas en compañía de sus familias y un próspero año 2017. Felices fiestas a todo el pueblo de Los Barrios y feliz año 2017. Se levanta la sesión.